El tema que nos convoca hoy es la autocrítica, pensando en los límites de la escucha en la educación en museos. Ponga ahí, carito. Muy bien. Para abordar esta temática nos acompañan tres panelistas cuya trayectoria marca importantes hitos para el diálogo del día de hoy. Está Francis Paul Mieles, Isabel Yaguno y Jaime Sánchez Santillán. Francis Paul Mieles es gestor cultural ecuatoriano con una trayectoria enfocada en el fortalecimiento de la identidad local y el derecho al espacio público desde una perspectiva comunitaria. Como representante de la Fundación Arte y Cultura Viva Olmedo, ha impulsado procesos de memoria, participación ciudadana y activación artística en Manabí. Isabel Yaguno es artista visual ecuatoriana cuya práctica se nutre de los estudios feministas y las ciencias sociales. A través de la pintura, el performance y la instalación aborda sistemas de violencia que atraviesan lo doméstico y lo natural. Su obra propone una mirada crítica sobre las estructuras patriarcales, coloniales y capitalistas, con énfasis en la revisión histórica y el diálogo comunitario. Jaime Sánchez Santillán es curador, artista y antropólogo visual con formación en Bellas Artes y actualmente candidato a doctorado en estudios culturales latinoamericanos. Fue decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la TUCE y se ha desempeñado como docente investigador. Su trabajo se sitúa en la intersección entre educación, museos, interculturalidad y arte contemporáneo, aportando una mirada crítica desde los estudios culturales al campo museológico. Pues con Francis, Isabel y Jaime disfrutaremos el día de hoy de un panel abierto. Yo me voy a quedar aquí y junto a nuestros queridos invitados, ¿qué ha pasado? Y comenzaré. Bueno, a ver. Así es. Hola, hola. Sí. Hablar. Hola, ¿me escuchan? ¿No? ¿Sí? ¿Ahí? No. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, yo voy a comenzar con una pregunta detonante. Una pregunta detonante que va a abrir como que el marco conceptual de esta temática para nuestros invitados e invitada. Y ellos me van a responder esta pregunta, cada uno de ellos, en un lapso de 3 minutos. Luego, en una segunda ronda yo voy a plantear 5 preguntas. Perdona, si te acercas un poco más al centro, a lo mejor te alcanzamos a escuchar todos. Ok. No se escucha. Nada. No. Sí. Ahí sí. Sí. ¿Algo? Sí. Así. A ver, ¿no se comprendió la primera parte? Sí. Pedacitos. Sí, voy a plantear a los compañeros una pregunta detonante que va a abrir el marco teórico, digamos, de esta charla. Y luego haré una segunda ronda de preguntas, son 5 preguntas en las que los compañeros y compañeras nos van a responder igual en un lapso de 3 minutos cada uno, y si es que el público también desea responder, desea interactuar, pues será bienvenida su participación. Entonces, pues vamos a empezar, Carito, si es que planteas. La primera pregunta, queridos, es ¿qué significa ejercer la autocrítica en un museo? ¿Y cómo se manifiestan o se enfrentan los límites de la escucha en este proceso? Francis. Bueno, buenas tardes con todas, con todos, con todos. Bueno, yo creo que la autocrítica en cualquier espacio museal o cultural parte del reconocimiento que ningún espacio, ninguna actividad o ningún proceso es dueño de una verdad absoluta. Siempre estamos presentando, exponiendo, ilustrando, contando historias que representan una parte de la verdad, una visión de la verdad, una verdad a medias, pero que nunca podrá ser entendida como la verdad absoluta. Y esas verdades entran en diálogo, en conversación, en disputa muchas veces
con las verdades de las otras audiencias, públicos o comunidades que forman parte de nuestro quehacer museal. Cuando partimos de que ese discurso que nosotros estamos posicionando, ya sea en nuestras exposiciones, en nuestras actividades, en nuestras activaciones, estamos conscientes de que siempre va a haber un límite en lo que estamos presentando, exponiendo o trabajando. Y en el reconocimiento de ese límite debemos aceptar que muchas veces nuestro discurso no necesariamente va a gustar, va a empatar o va a ser bien recibido entre quien lo está interactuando con él. Y muchas veces, fruto de este proceso de discusión, de diálogo, de debate con esas audiencias, el discurso original se enriquece y parte nuevamente de lo que nos convoca durante todo este encuentro: saber escuchar y no cerrarnos quizás a esas opiniones que en un primer momento no encajaban con el discurso que estábamos presentando, pero que aunque no terminen de dialogar con ellas, enriquecen al mismo precisamente a partir de las diferencias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí presentes. En respuesta a la pregunta, yo creo que el que significa esencialmente es tener la predisposición a confrontar el conflicto y entrar en crisis, porque esta escucha siempre nos va a conflictuar, va a ser un momento complicado, muchas veces también de negativa, ¿no? De tener cierta resistencia a esto, porque no siempre la escucha significa que vamos a escuchar algo positivo o algo que nos agrade. Así es. Bueno, empezamos con una pregunta difícil, ¿no? ¿Qué es la autocrítica? O sea, ¿qué significa ejercer la autocrítica para unas instituciones? Que yo propondría primero pensar esas instituciones, cómo se están conformando, en dónde se están conformando, en dónde se están expresando y son parte de qué, ¿no? Teniendo en cuenta que todas estas instituciones culturales, museos, centros contemporáneos, etcétera, están emplazadas dentro de un sistema que está fundado dentro de una organización de un Estado liberal, digamos, ¿no? Y que este Estado liberal propone una administración a estos museos que, por más que tengan unas políticas dentro de cada uno de los museos, obedecen a ciertas estructuras que están determinadas por este lugar y deben cumplir ciertas cosas que están casi obligados a cumplir desde una autoridad más grande. Entonces, en todo eso, en toda esa estructura, que lo digo muy rápidamente y parece muy fácil, que es súper complejo porque tiene que ver con la historia, tiene que ver con historia colonial y historia de poder, ¿no? Ejercer la autocrítica en unas instituciones que normalmente están súper precarizadas, sobre todo cuando hablamos de cultura, es complejo, ¿no? Es complejo porque las instituciones, que sobre todo son humanas, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja dentro de estas instituciones, son humanas, que ya están limitadas por todos estos reglamentos y todas estas ataduras. Se les pide encima se les pide que sean autocríticos con lo que están haciendo y les permiten hacer, ¿no? Entonces es complejo. Por otra parte, y encuentras de todo, ¿no? En este proceso de conocer museos, de conocer instituciones culturales, hay gente que está ahí muy activa, que está con los oídos abiertos para escuchar todo lo que venga, pero que está muy limitada a veces en las posibilidades de proponer. Y eso no cae solo en la gente, y hay que hablar de unas instituciones más grandes que desbordan un poco los museos o las instituciones culturales. Y si ahora hablamos de uno de los equipos más precarizados dentro de una institución precarizada, que es el equipo educativo, proponerlo como una autocrítica a un equipo educativo, a una institución, es mucho más complejo, ¿no? Las demandas de la sociedad son gigantes, son amplias. ¿A quién escuchamos? ¿A quién no escuchamos? Normalmente los museos están bajo una línea política, ¿no? Que determina también qué se escucha o qué no se escucha. Y dentro de esa reflexión creo que es complejo pensar en esto
de la autocrítica. No digo que no debamos estarnos preguntando qué podemos corregir, qué podemos hacer mejor, digamos, pero dentro de un proceso tan precarizado a veces, es complejo que las buenas ideas lleguen a hacerse, ¿no? Que ya todo ese diagnóstico que tenemos y que nos cansamos de hacer diagnósticos una y otra vez, ¿cómo logramos ejercer esos diagnósticos donde sabemos que están fallando, pero a veces salen de nuestras manos, ¿no? Entonces eso es complejo. De acuerdo, completamente. Sí. Hablabas de cómo dentro de esta precarización también, esta exigencia de ser autocríticos, no sabemos a quiénes escuchar, a quiénes no escuchar, pero sí, yo lo que quería hacer es una pregunta puntual, debido a que su trayectoria es diferente. Han trabajado en museos, han trabajado también en otras instituciones culturales, pero en esta práctica de la escucha siempre hay este tipo de exclusiones, a quién se escucha y a quién no. ¿Qué voces o experiencias han quedado fuera de la escucha en sus prácticas con museos o con instituciones culturales dentro de sus experiencias? Quizá tal vez podrías empezar tú, ¿no? A ver, yo no trabajo dentro de un museo, eso tengo que aclarar. No trabajo dentro de un museo, he estado muy cerca de algunos museos. Mi investigación está relacionada sobre todo con el Museo Nacional o con museos nacionales, ¿no? Que representan estas preguntas que se hace a la historia y que van ordenando los relatos históricos hegemónicos que después vamos a aprendernos de memoria y cuando llegamos al museo vamos a decir, lo que me enseñó el profesor, ahí dice, ahí están los héroes, ahí está, etc., ¿no? Entonces, eso quiero aclarar, ¿no? Quiero aclarar que yo no trabajo dentro del museo. Y dentro de esa experiencia, creo que siempre habrá quien se quede afuera, ¿no? Quien se quede afuera en el proceso de escucha, ¿no? En el proceso complejo de servir a las comunidades, ¿no? Porque sobre todo en momentos de crisis económica, crisis social, crisis de violencia que estamos viviendo ahora, las demandas a una institución cultural son múltiples. Y la respuesta que tiene la institución queda a veces muy corta frente a tanta demanda. No creo que sea el hecho de que adrede vamos a dejar afuera a las personas, pero sí es como una demanda tan amplia, tan compleja, que es difícil responder. Ahora, yo sí creo que cada museo tiene una línea, ¿no? Tiene una línea, museos de historia, museos de ciencias naturales, museos de arte contemporáneo, museos tal, ¿no? Y creo que dentro de esa línea sí se puede ir ordenando los procesos, las líneas de investigación, las líneas de trabajo con la comunidad, y desde ese lugar especializar para poder responder a ciertas demandas, que también se dice muy fácil, pero creo que es una de las formas, metodológicamente hablando, administrativamente hablando, para poder responder. Y eso también me hace preguntarme, claro, este encuentro es sobre la escucha, y muchos de los que estamos acá presentes venimos desde la educación, que es, como digo, es uno de los equipos más precarizados normalmente en los centros culturales. Y aquí entre nosotros nos escuchamos súper bien, ¿no? Nos escuchamos y nos entendemos y hablamos el mismo lenguaje. Por ahí decían, no hay que evangelizar a los creyentes. O sea, aquí me encantaría atenderle al jefe financiero, al jefe administrativo, perdón, que escuche cuáles son las demandas, los debates, las discusiones. Cómo yo le tengo que explicar que la comunidad me está pidiendo un espacio para poder vender un fin de semana, sin pasar por un proceso, como te digo, de una estructura, de un Estado liberal que te vigila, ¿no? Entonces, creo que ellos también deberían escuchar, ¿no? Entonces, eso es importante, creo yo.
Bueno, también yo no vengo del trabajo en museos, yo soy artista independiente, pero vengo también de una experiencia como ex coordinadora de una galería. Entonces, creo que sí se complejiza mucho esto del escucha y quienes quedan fuera, y creo que son muchos los que quedan fuera, porque también no somos espacios que llegan a todo el mundo. Somos espacios que de alguna manera sí son exclusivos para quienes se toman el tiempo de visitar un museo o de visitar una galería, de ir a una exposición. Si es que vemos como de una manera más amplia de la población ecuatoriana, cuántas personas tienen acceso o tienen la posibilidad de entrar a un museo, son muy pocas. Entonces, eso creo que también hace que ya haya una exclusión per se, ¿no? de quiénes son nuestros públicos. Pero un poco en mi experiencia sí puedo pensar que tal vez hay comunidades que normalmente quedan excluidas, entre esas las infancias, porque a las infancias a veces no se les da los oídos que se les merecen, ¿no? Las infancias de alguna vez son tratadas de otra manera, ¿no? Como a estas personitas a las que hay que cuidar que no toquen nada, que no rompan nada, y les hacemos un espacio específico para ellos. Entonces me pregunto yo también hasta qué punto estamos escuchando esas voces y esas experiencias cuando no estamos creando espacios y acciones reales para que se sientan parte de este espacio. Y no solo con las infancias, sino también con otras poblaciones como la tercera edad, personas con discapacidad. Creo que es súper importante también no solo el escuchar, sino materializar las demandas que sean escuchadas, ¿no? O sea, porque a veces decimos, no me siento escuchado, y no me siento escuchado porque no veo un cambio real en una institución o porque no veo un cambio real en mi ambiente, en mi espacio de trabajo, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante, materializar esa escucha. Obviamente no podemos materializar todas las demandas que escuchamos y que se nos presentan, pero creo que eso es lo más importante, como hacer una transformación visible que sea real. Entonces, pensar en eso, por ejemplo, la accesibilidad en los museos no solamente se reduce a que si puedo leer un texto o no, tal vez necesito tocar el texto, posiblemente necesito escuchar esa información, y eso es parte de la escucha, ¿no? Como, perdón por el ejemplo, pero aquí no tenemos una rampa, y eso es parte de la escucha también, de escuchar no solo las voces, sino también a los cuerpos y sus necesidades. Muchas gracias. Bueno, a diferencia de mis dos compañeros, yo trabajé algunos años aquí en la Fundación Museos de la Ciudad, y en los últimos 9 meses hemos desarrollado un proyecto que es el Museo Comunitario Itinerante de la Memoria Montuvia. Para responder a esta pregunta quisiera referirme precisamente a una experiencia del Museo Comunitario Itinerante de la Memoria Montuvia, que creo que da un saltito de la crítica institucional tan brillante que han hecho mis dos compañeros contertulios, y más bien habla desde cuando a veces de la subjetividad que nos atraviesa nuestra línea de pensamiento también bloquea esas posibilidades de escucha. En el proceso de creación del Museo Comunitario Itinerante de la Memoria Montuvia, realizamos varios procesos participativos y comunitarios de construcción de los contenidos de este museo, y entre ellos salió a relucir un tema que para quienes actuábamos como mediadores era muy peliagudo, y es el tema de las peleas de gallos. Muchas comunidades de las que fueron parte de nuestro proceso querían ver representado este particular de alguna manera en el museo. Y concuerdo con mis compañeros, siempre es difícil poder escuchar a todos, y sobre todo con lo que acaba de decir Isabel, dar una respuesta que transforme esa necesidad y que ellos vean representada esa realidad. Felizmente creo que conseguimos la forma de hacerlo. Les invito a la próxima parada del museo para que la vean. Pero cuando llegaron las personas, las y los, sobre todo los galleros al museo, sintieron que la respuesta que nosotros habíamos dado a ese tema en particular era insuficiente, era muy escueta. Pero nosotros queríamos también sentir la necesidad de, desde la propia perspectiva que habíamos creado en un ejercicio de construcción comunitaria, que el museo también pueda servir como instrumento crítico. Lamentablemente, el pensamiento que atravesaba el equipo de mediación, que transformaba las ideas en los discursos junto con la propia comunidad,
Yo digo, haciendo un ejercicio de autocrítica, que es el tema de este encuentro, quizás nos impidió a nosotros ser un poco más amplios al abordar este tema. Sentíamos el miedo de decepcionar a quienes nos estábamos escuchando y, por qué no decirlo, el miedo de decepcionar al círculo de la cultura que nos iba a criticar por hacerle un espacio a las peleas de gallos. Entonces nunca logramos encontrar el justo medio en esta necesidad, pero creo que este pequeño caso, entre otros muchos que se podían ilustrar, ejemplifica precisamente que es, desde mi perspectiva, coincido con mis compañeros, muy difícil, si no imposible, dar respuesta a todas las voces que surgen en los procesos de trabajo en los museos. En el caso que acabo de ejemplar, desde la planificación, pero ya en la educación siempre van a haber estas pequeñas barreras que nos dificultan, pero que al mismo tiempo nos ponen retos. ¿Cómo superar las mismas? Muchas gracias. Ahora sí, si alguien desea contestar también esta pregunta para establecer un diálogo en función de las experiencias que han tenido en sus museos, como educadores, educadoras, pueden hacerlo. ¿Qué voces o experiencias han quedado fuera de la escucha en sus prácticas con museos y cómo han lidiado a esta exclusión? ¿Alguien desea responder esta pregunta, compartirnos? Muchas gracias por la propuesta, me parece súper interesante y me quedó resonando un poco todo lo que se ha planteado. Y claro, la primera pregunta que me hacía yo mismo es justo desde dónde se plantea el que es escuchado y el que es excluido. Muchas veces hemos tenido muchos compañeros de experiencia de que lo educativo es el primer excluido en la administración de un museo, que a veces es más importante lo administrativo o cumplir con ciertos procesos, ejecuciones presupuestarias, entre otras. Y a veces la primera experiencia que queda fuera del eje central, por ejemplo, del diseño de una exposición es lo educativo. Entonces, creo que eventos como este nos permiten poner en el centro eso, y a las personas que de algún modo hemos podido ir generando procesos es como poner en primera instancia el tema de lo educativo y de lo comunitario como el eje central del diseño de experiencias, de procesos, incluso administrativos, organizacionales, entre otros. Entonces, y me parecía muy interesante lo que comentaba Paul, de que a veces hay estos temas como el tema de los gallos que se autoexcluyen porque hay a una voz que empieza a decir lo que vale y lo que no vale poner en el centro de la discusión o del trabajo museológico. Entonces, creo que me siguen generando más preguntas que respuestas y gracias por el espacio. Soy Ricardo Gutiérrez de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa. ¿Alguien más que desearía compartir? Adriana Orozco. Yo les comparto dos reflexiones. La primera es sobre un estudio en un museo regional cuya autoridad institucional es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En México es la autoridad. Y ese museo en 14 meses solamente hizo actividades para infancias el 1.17%. Eso quiere decir que no escucha a los niños. ¿Quiénes son su público? El público institucional, el académico, el político y las presentaciones de libros que tengan que ver con lo que a ellos les interesa responder. Entonces, si hablamos de la política o las políticas, no estamos escuchando a las infancias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. Bueno, ahora Isa nos hablaba de un tema importante dentro de la autocrítica y de la escucha, que es el enfrentarnos a lo incómodo, ¿no es cierto? ¿De qué manera podríamos asumir la autocrítica, ¿no es cierto?, como una práctica constante que nos permita abrir espacios para eso, para lo incómodo, como parte de un aprendizaje colectivo? Me gusta esa pregunta porque lo primero que nos plantea es la necesidad
de abrirnos al dolor, ¿no? O sea, creo que la autocrítica y recibir crítica también, o recibir como los comentarios de la gente muchas veces puede ser extremadamente incómodo y doloroso. Un ejemplo, no sé, que nos digan, ¿sabes qué? Esta exposición está horrible, así como muy seco, muy de plano, pero eso va a generar mucho dolor e incomodidad, porque hemos invertido trabajo, hemos invertido tiempo, dinero, recursos, pasión. A veces las cosas que nos apasionan tal vez no llegan de la forma adecuada al público, y eso es doloroso. Entonces creo que es súper importante asumir la posibilidad de sentir el dolor, y no como algo negativo, porque ese dolor nos va a generar una crisis, y la crisis puede ser un momento de una oportunidad de crecimiento. Entonces creo que lo primero para poder tener esto, ¿no? de tener el espacio al incómodo, es tal vez bajar esas barreras de a veces de la autoridad, ¿no? de yo soy el museo, yo tengo esta autoridad, y si es que me permito bajar esas barreras y de bajarme también de ese pedestal, ¿no? que nos ubica a veces como, no sé, el profesor, el docente, la autoridad, o la artista, ¿no? Bajarnos de ese podio y de sentir el dolor también nos puede permitir como crear cosas maravillosas. Creo que eso es lo esencial, y a partir de eso pues asumir y pensar colectivamente también cuáles son esas posibilidades para hacer materializar la escucha que yo decía antes. Entonces creo que ya la actividad que aquí estamos haciendo, que es como educadores, ya es bastante incómoda, ya es bastante dolorosa, por como mencionaba Jaime antes, porque estamos bastante precarizados, porque no nos sentimos escuchados por la institución, y a veces también exigirnos a sentir el dolor puede ser doblemente doloroso. Coincido en que la incomodidad, quizás institucionalizada o interiorizada a nivel personal, es necesaria para asumir la autocrítica como un proceso permanente y no solo como una práctica aislada. En ese ejercicio de aceptar lo que nos incomoda, o si no aceptarlo, al menos tener la capacidad de debatir con ello y no cerrarnos frente a lo que consideramos como cierto o válido, puede enriquecer nuestros procesos de autocrítica. Y sobre todo, si retomamos el hilo de la conversación de la escucha, cuando hacemos de la escucha un proceso real para la transformación de nuestras actividades educativas, museológicas o museográficas, y no meramente un ejercicio performativo, en donde invitamos a ciertas comunidades para la programación, para la planificación de una exposición, y lo vendemos así en nuestras redes. En X exposición hemos querido oír la voz de X comunidad, y dentro de poco lo verán. Y sucede que el día que llegó la inauguración de la exposición, llegaron las comunidades y pues vieron que nada de lo que dijeron en el espacio que se vendió en redes se vio verdaderamente reflejado en lo que estábamos construyendo. En esos casos yo creo que la escucha se convierte más en un ejercicio de performance para seguir agradando al círculo en el cual nos desenvolvemos, a un ejercicio para autosatisfacer el ego del mundo de la cultura, y no verdaderamente en una práctica de escucha. Y creo que ahí lo que dijo Isabel hace un ratito y lo que dijo Jaime hace otro ratito cobran mucha validez. Mientras no podamos prescindir un poquito de la incomodidad que resulta escuchar algo que no nos gusta, muy difícilmente vamos a lograr que las prácticas de escucha se materialicen en las respuestas. Me acuerdo de algo que dijo Frantz Fanon cuando hablaba cuando se hablaba del orden mundial. Él decía que la respuesta a ese orden mundial es el desorden, ¿no? Porque el desorden mueve, incomoda, ¿no? Ahora, lo que hay que preguntarse, que esto que parece tan fácil de entender, que es como, claro, para ir en contra de esa hegemonía neoliberal, etcétera, de este orden mundial, ahora recargado de fascismo, es muy fácil proponer el desorden. Sin embargo, hay que pensar qué tan dispuesta está la institución a desordenarse, a pensarse desde otros lugares, porque a transformarse, ¿no? Porque cuando entro, por ejemplo, trabajo con comunidades,
claro, lo que decía Francis es claro. Entras dentro del trabajo, se puede hacer un trabajo muy lindo, muy intenso, etcétera, pero ¿en qué medida ese trabajo que busca transformar esa comunidad se deja transformar también como institución, ¿no? Deja que permee la comunidad a la institución, que la institución se transforme y se desordene, ¿no? Y creo que la única manera de que esto sea posible es a través de ejercicios utópicos, ¿no? Porque este orden, o sea, para que esto funcione, para que este desorden funcione, estamos hablando de crear un mundo post-patriarcal, post-colonial, que no existe. Y ahorita lo que nos mueve como instituciones culturales, como educadores, tanto de museos como educadores de universidades, son esos procesos utópicos de pensar que lo que estamos haciendo está transformando cosas, ¿no? Y de mover cada vez más allá para que se haga realidad este nuevo mundo post-patriarcal, post-colonial, ¿no? En donde no tengamos que estar lidiando con gente que está muriendo al otro lado del mundo, muy cerca de aquí, que están ejerciendo violencia sobre la gente, que hay inequidad, etc. Entonces, eso es como un poco más complejo, pero dentro de todo eso está esta institución que está ordenada, que está dentro de ese orden y que no sé si se deje desordenar. Entonces, depende mucho de eso, ¿no? Y yo sé que como digo, las instituciones son humanas, y hay muchos, los directores, coordinadores de las instituciones mueven mucho eso, y están intentando hacer que esto se mueva, que esto funcione, que se desordene, salir de los límites, salir del margen, pero hay alguien siempre que les está metiendo al margen. Entonces, eso es importante también tener en cuenta. ¿Alguna de las personas de aquí presentes desearía contestar esta pregunta en base a su experiencia? Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por sus reflexiones y ahorita escuchándoles se me hizo imposible no pensar en el ejercicio que hicimos ayer en el Carmen con la Gaby Mena de hackear el museo. O sea, todo lo que ustedes decían a mí me detonaba inmediatamente eso, porque sí, justamente es un ejercicio para incomodarse, pero también para aprender en colectivo y construir en colectivo. Y como me parece también que es la forma más creativa de hacerlo y creo que también la más factible, hablando ya específicamente como de la educación dentro de los museos, porque es un trabajo donde se involucra todo el equipo, no solamente el educativo, sino como el administrativo, personal de servicio, que es esa manera creativa donde todos pueden intervenir en el espacio. Y claro, sí, genera esa incomodidad porque también está la retroalimentación del público y me imagino que también desde la institucionalidad, ¿no? Pero me parece que es una forma de abrirle paso a esa utopía, ¿no? Tal vez como reimaginarnos desde dentro y también lo complejo que es el ser autocríticos, pero también recibir esa crítica que comentaban de lo incómodo, del dolor, de esa incertidumbre que muchas veces da, porque a veces también es como complejo proponer cosas nuevas por el temor a, y si no agrada demasiado ya en la parte administrativa institucional, y si esto pone en riesgo como mi trabajo, entonces es totalmente válido y entendible. Creo que todos los que estamos aquí en algún momento lo hemos afrontado, ¿no? Como esa incertidumbre, el miedo, pero creo que justo también por eso es bien enriquecedor estos encuentros, porque vamos cachando como desde otros espacios cómo están gestionando estas dudas colectivas. Gracias. Bueno, un poco...
Bueno, yo tenía una pregunta después de haberles escuchado todo lo que dicen y nos ven un poco en resumen del encuentro al que he asistido toda la mañana. Es cómo, digamos, abordar todas estas problemáticas sin caer en lo multicultural también, ¿no es cierto? Porque siento que en todo lo que hemos abordado el día de hoy siempre está presente, o sea, tenemos que pensar en ese otro, las comunidades indígenas, las comunidades afro, los colectivos LGBTI, las mujeres, la discapacidad, el otro de la naturaleza. Y cómo en un momento todo esto se convierta también en un cliché y pierde profundidad, ¿no es cierto? Entonces también es una pregunta que me hago desde mi propia práctica. Yo también soy educadora, también trabajo en un museo y me pregunto cómo le damos profundidad, digamos, a esta discusión que a veces ya parece como que todos estamos hablando lo mismo, es el mismo lenguaje, pero siento que no sé si trabajamos metodológicamente o cómo se convierte en una praxis activa, no sé si es que está como un poco claro lo que quiero plantear. Pues ahí si me quieren contestar, gracias. O sea, ese es un riesgo que está siempre, ¿no? O sea, lo sabes, en procesos de, por ejemplo, de curadurías, cuando se habla de la que llevó en tu museo de historia moderna del Ecuador, de arte moderno del Ecuador, cómo estos debates que proponíamos, se proponían, no terminaban siendo unos debates multiculturales, ¿no? En donde se reconoce la diferencia, pero no en un nivel crítico de ese reconocimiento de diferencia que está basado en una equidad. Exactamente, y cómo lo llevas y cómo lo asientas en eso, ¿no? Y cómo, o sea, yo creo que eso es súper complejo porque es un debate que no está ahí, es un debate que tenemos nosotros y que se filtra muy fácilmente. Porque si algo tiene de perverso el sistema, creo yo, es el lenguaje, ¿no? Y es el lenguaje que te impone, ¿no? Y que se empieza a vaciar. Ahora estamos cada dos minutos se puede escuchar la palabra innovación, se puede escuchar la palabra, ¿cómo es esta que está de moda? Resiliencia. Que es un lenguaje que empezamos a usar cotidianamente como interculturalidad, cuando la interculturalidad muchas veces, cuando la incluimos en nuestros debates, en nuestros discursos, en nuestras planificaciones, termina siendo procesos multiculturales, pero desde el lenguaje lo estamos nombrando y empieza a existir así, pero está vaciado, ¿no? Es súper complejo. Yo no tendría una respuesta para decir esta es la manera o esta es la metodología que debemos tener. Siempre creo que hay procesos educativos que otra vez cae la responsabilidad en el equipo educativo, que es el que da la cara, encima más el que menos atendido, pero es el que da la cara a todos a toda la gente que llega a los museos, de pensar una metodología dentro de las instituciones para poner en crisis a través de estas mismas exposiciones que están ahí, o los mismos eventos culturales, o los mismos eventos que se realicen. ¿Cómo pongo en diálogo estas palabras? ¿Cómo empiezo a dialogar? ¿Qué piensan los otros? Porque no hay un solo concepto. ¿Cómo pensamos en conjunto este concepto y creamos en este momento este concepto que a veces no se tiene que llamar interculturalidad? No tiene que llamarse, no sé, nada de lo que nos han impuesto ahora, ¿no? Como digo, ahora es innovación, antes era modernización, antes era alfabetización, y todos son procesos súper violentos, ¿no? Y cómo inventamos estos nuevos términos, si es que tenemos que inventarlos, pero en conjunto. Pero otra vez eso es una responsabilidad que le cae a un equipo, que no sé, que es como cargar todas esas responsabilidades a un grupo de gente, ¿no? Cuando está siempre en contra de todo lo demás. Entonces, creo que es complejo, no sabría decir, esta es la vía para hacerlo. No sé si mis colegas tengan otra respuesta. Bueno, yo tampoco tengo una respuesta, ¿no? Pero creo que sí, como decía Jaime, es súper complicado porque es fácil caer como en el cliché y es muy fácil caer en esto del tokenismo, ¿no es cierto? Que tenemos
la ficha de la persona con discapacidad, la ficha de la persona LGTBI+. Y ahí vamos haciendo como, ese es un proceso de hiperviolencia también, el del tokenismo, ¿no? Entonces creo que, no sé, pero sospecho que un poco tal vez podría decir que hemos logrado no caer en eso cuando lo interiorizamos críticamente, el saber que podemos abrir un espacio colectivo y múltiple, cuando hacemos nuestra la visión múltiple de las cosas, y que tal vez esa multiplicidad no tiene que estar en sintonía con lo que nosotros buscamos. Eso, tal vez. Yo tampoco tengo la respuesta, más bien luego de escuchar la pregunta quizás culpo, porque sí coincido que muchas de nuestras prácticas quizás indirectamente caen en eso. Y a veces capaz sucede inconscientemente, pero quizás otras que son las que producen la culpa se hacen de manera consciente. Y no encuentro como una vía, pero en ese ejercicio de interiorización, de apropiación, de lograr que las comunidades, y ahí se cae otra vez en eso, se apropien de la propuesta y la puedan sostener independientemente de la presencia o ausencia de quienes actuamos en un determinado momento como mediadores, y puedan ellos, a partir de una primera inferencia, construir otro tipo de respuestas a sus necesidades o a sus proyectos sociales. Se me ocurre que podría ser una respuesta, pero en gestación, porque al menos, por ejemplo, desde la experiencia del MUSIN todavía está como muy latente, no lo hemos todavía logrado construir, pero se aspira a eso. O sea, lo digo porque siempre enfrentarse a la práctica del otro es complejo. Un ejemplo súper simple, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, la transformación tiene que ser desde adentro. Entonces me imagino, como les digo, yo trabajo en una institución de 300 personas, y cuando estábamos construyendo las políticas de la institución, hablábamos de ecología, y me decían, no pongamos eso porque no vamos a lograrlo. Y me decían, sí, trabajemos perspectivas de género, sí, trabajemos perspectivas interculturales, y yo les decía, pero mi dirección es la que más contamina. Les decía, yo trabajo proyectos territoriales y vienen de las 24 provincias obras de arte embaladas de plástico, y la otra vez llené casi una sala de plástico. Entonces dije, chuta, me parece como súper fuerte que las colecciones, tenemos una colección de arte moderno que tiene un núcleo que se llama Naturaleza, y es quizás uno de esos grandes otros, ¿no? Pero contamino como una sala de plásticos. Entonces, no sé, yo más bien acabo de reflexionar sobre lo que les dije. Gracias. De hecho, yo creo que eso es importante, ¿no? Como el cuestionarnos, porque yo lo veo de esta forma, ¿no? Como el momento que entramos en crisis con tanta información y con no saber cómo abordarlo, creo que es el mejor momento como para llegar a un consenso y construir colectivamente. Entonces, a mí en lo personal, como en el ejercicio de la mediación, algo que me ha ayudado un montón y que ha sido una herramienta que me la dio Andrés, es justamente el cuestionarnos con nuestros públicos y hacer ese diálogo, o sea, sobre todo como nuestra capacidad de poder preguntarnos a nosotros mismos, pero también poder dialogar con nuestro público, porque claro, yo no puedo asumir las posturas de mi público, porque a la final lo voy a terminar regando, pero en el momento que yo empiezo a construir ese diálogo y empiezo a entender cuáles son sus perspectivas, sus posturas, creo que puedo abordar tal vez de una mejor manera y construir conjuntamente con ellos, tanto como dentro del equipo, como hacia afuera, nuestros públicos, nuestros usuarios, la manera más adecuada para poderlo abordar. Y también justo ponerlo en crisis y compartir y ser sumamente honestos y decir, ¿saben qué? Tenemos estos problemas, o sea, como nos está costando abordar estos temas o esta capacidad de usar el lenguaje. Entonces, creo que la solución debe ir por ese lado, ¿no? Como dialogar permanentemente, no solo entre nosotros, sino también como hacia afuera. Eso. Muchas gracias. Esto ya está más alto, qué bien.
Bueno, sí, me puse a pensar en este tema de que todas las instituciones tenemos unas narrativas, ¿no es cierto? Nos asumimos de cierta manera, planteamos una misión, nos definimos dentro de la museología crítica, dentro de la museología social, y por otro lado están los públicos que tienen ciertas demandas y que capaz inclusive no están acordes a lo que nosotros estamos planteando, inclusive queriendo romper todos estos modelos neoliberales que utópicamente muchas veces nos planteamos. Entonces aquí viene esta otra pregunta, y es cómo mediar, cómo abordar la escucha cuando hay que mediar entre estas narrativas institucionales y las demandas de los públicos o las comunidades. ¿Cómo podemos abordar la escucha en este proceso? Yo quería copiar lo que decían los demás. Que quería escucharles. ¿Cómo abordar? Es que ya voy a parecer descorrollada ahí, porque otra vez esas demandas, a ver, toda esa museología, toda esa planificación de cómo se va a acercar a los públicos, de esta museología crítica, procesos de educación críticas que recaen otra vez en este grupo, en este equipo de educación. Es una responsabilidad súper alta, súper grande, cuando te enfrentas a públicos que no están de acuerdo con lo que estás proponiendo, ¿no? Y les dejas a la educadora, normalmente que es educadora, responde, ¿no? Responde a esa demanda que haces, ¿no? Y es una responsabilidad súper grande para ellos. Entonces, ¿cómo logras lidiar con eso? A veces ya, si no hay una construcción metodológica de cómo puedes estar preparado para ese tipo de interlocución, etc., cae toda la responsabilidad en las mediadoras, con el equipo educativo. Yo recuerdo un proceso etnográfico ahí en el Museo Nacional. Había una exposición que tenía como tema las mujeres en historia, ¿no? Entonces el grupo, lo que iba atrás escuchando a la educadora, a la mediadora, y solo asentía en lo que creía que sí estaban de acuerdo, asentían, hasta que la educadora les hace la pregunta, ¿qué piensan, ¿no?, de esto? Y claro, un chico levanta la mano y dice, bueno, tampoco hay que ser tan feministas, ¿no? O sea, no hay que ser tan feministas porque, claro, es importante que sea la equidad, pero tampoco tanto feminismo, ¿no? Entonces, porque la educadora les preguntó ¿qué sacan de esto? ¿Qué es la conclusión? Y claro, la educadora lo único que le quedó es decir, sí, claro, tienes razón, ¿ya? Porque era enfrentarse, bueno, ¿qué crees que es el feminismo? A ver, sentémonos a ver el feminismo. No sé si es que estamos en ese momento, ¿no? Entonces, esas demandas son importantes tenerlas en cuenta en estos procesos educativos. La Aida, me parece, Aida Sánchez, ella propone el proceso de desaprender, pero no confrontar, ¿no?, sino tener unos procesos de metodológicos que inviten a pensar desde otros lugares a los públicos. No confrontar, no decir, bueno, esto es machista, lo que estás diciendo es machista, ¿no?, sino que empezar a entrar desde otros lugares, otras preguntas y un proceso de desaprender. No de olvidar lo que ya estás cargado, con lo que vienes cargado al lugar, al museo, sino una propuesta de entrar, de estar preparados a esas preguntas, pero no de confrontarlas, sino de entrar desde otros lugares. Es difícil, es fácil decir, pero es difícil. Sí, un poco continuando con lo que decía Jaime, es re difícil poder mediar. Yo trabajé un par de años como mediadora cuando recién salí de la universidad.
así chiquita, y tratar de mediar arte y peor arte contemporáneo puede ser un espacio súper enriquecedor, súper creativo, en el que tienes la posibilidad de mostrar, no sé, cualquier cosa. Lamemos piedras y explicar por qué lamer piedras es arte. Pero también hay el otro lado, y es que hay veces públicos, como dice Jaime, que tal vez no están predispuestos o que tal vez no vienen con ese bagaje, que uno ya está como pensándolo, ¿no? Con posturas feministas, anticapitalistas y demás, y ahí se genera a veces una discusión que puede llegar a ser muy violenta, ¿no? Bájame ese cuadro, o sea, yo no estoy de acuerdo que el museo muestre esto porque es, no sé, están lastimando a mi diosito, ¿no? Cualquier cosa. Y creo que ahí hay como temas que resultan muy sensibles en la población y en las comunidades, como el cuerpo, la sexualidad, la religión, la violencia, y que muchas veces las instituciones culturales, científicas, artísticas lo presentan. Entonces, creo que ahí también hay que saber cómo hasta dónde escuchamos y hasta dónde permitimos también la escucha de discursos de odio, que creo que puede ser ahora algo extremadamente complicado. Y cómo los paramos, porque creo que como instituciones educativas, como instituciones de cultura, no deberíamos abrir nuestras orejas y nuestras escuchas a discursos de odio, que ya están, o sea, que ya en este momento tan fascista de la vida que nos enfrentamos, creo que ahí sí yo soy un poco más radical y un poco más confrontativa y simplemente pues decir no, esto no es permitido porque hay cosas que yo no podría como asumirlas. Y también creo que eso es un proceso no solo con las comunidades, sino también con la institución y con las instituciones que manejan la institución, ¿no? Porque la institución galería está supeditada por otra institución más grande y la institución museo por otra más grande, que tiene sus líneas y sus ejes. Como un poco una anécdota, en alguna exposición en la galería que manejaba se presentaron obras con una visión muy feminista, necesaria, sobre la visión del cuerpo. Y claro, alguien me dijo como, alguien de la institución más grande, me dijo como, no, esta no se puede mostrar, así, no digamos eso. Creo que eso no hay que decirlo, ¿no? Entonces, ahí se genera una confrontación muy fuerte, porque digo, personalmente, como coordinadora de este lugar, creo que es necesario decirlo, porque mi postura es que es importante hablar sobre el cuerpo femenino y la violencia que vive cada día. Y si la institución más grande no me lo permite, pues tenemos un problema. Pero yo voy a dejar esto abierto y lo voy a decir. Y también creo que eso es muy complejo y es algo que alguien hace un ratito lo dijo, y es que también ponemos en juego nuestro trabajo y nuestro empleo. Y ahí está el dolor, porque ese día yo me acuerdo que estaba muy enojada y lloré de la frustración porque digo, ¿cómo me pueden decir esto? O sea, ¿cómo otro cuerpo femenino? Y eso es lo que a mí me cuesta muchísimo entender, ¿cómo a mí otro cuerpo femenino me dice que no hable del dolor que el sistema causa en mi cuerpo? Y ahí yo creo que ya no existe diálogo. Para mí personalmente, tal vez alguien tiene la capacidad de hacerlo, pero para mí se rompe todo diálogo y ahí ya se rompe la capacidad de escucha. Un aplauso. Se merece un aplauso. ¿Alguien quería hablar por acá? Perdón. Yo me ponía a pensar en la pregunta que hacía aquí sobre cómo mediar entre la institución y las comunidades, ¿no? Y yo ahí me ponía a pensar que a veces sutilmente podemos decir mediar, pero es cómo acomodamos lo que no queremos a veces escuchar y lo que no queremos decir, de las cosas que las comunidades sí quieren que se hagan. Y
Y esto puede ser un hilo tan fino entre la invisibilización y el tapar como ciertas cosas. Y yo desde ahí me pongo a pensar mucho en que hay veces que a mí me han invitado a ser parte de procesos en donde participen supuestamente las personas con discapacidad, pero yo me aseguro de cómo van a ser los espacios y siempre me encuentro que ya hay una persona que está curando todo el tema, hay una persona que ya tiene claro por dónde quiere ir su propuesta, y a mí esos espacios me preocupan y no me gustan mucho porque siento que ya está dicho y no puedes salirte, no puedes irrumpir desde los sentires y desde las experiencias nuestras. Y es ahí donde yo no diría que es mediar, sino es que queremos decir como institución y que queremos permitir que se diga de las comunidades. Y pasa mucho esto con las personas con discapacidad porque además como sociedad aquí no existe un empoderamiento pleno de las personas con discapacidad, me duele decirlo, pero es cierto. Y encima más a veces tenemos que agradecer esos espacios. Y no digo que tengan derecho a equivocarse las instituciones, pero también sí digo que a veces cuesta mucho que se escucha porque se empieza a pensar o nos estamos quejando, me voy a incluir, o nos estamos quejando, o se queja mucho, o ya va a empezar con sus cosas. Es muy fuerte porque al final las personas con discapacidad seguimos aprendiendo a calar y acostumbrarnos, y eso yo he visto mucho desde prácticas artísticas, mucho en los últimos tiempos, de que dicen, sí queremos que participen, pero no existe una participación efectiva, no existe esa co-creación de cero y no hay esa forma de vincular. Y de hecho, de paso, empieza desde el lenguaje que justo decía Jaime, me parece, que decía cómo usamos este lenguaje. Entonces yo siempre escucho que dicen las personas afrodescendientes, no sé qué, pero hablamos de la discapacidad. Y entonces es como, se usa como un sustantivo, pero no toman el tiempo de hablar de las personas con discapacidad. A veces decimos, sí, no incluimos a las infancias, no incluimos qué sé yo, y nombramos a todos, pero siempre los estamos al último, aunque sea, no sé, inconscientemente, pero siempre estamos al último las personas con discapacidad. Y hablamos de accesibilidad muy poquito, y cuando se toca el tema de accesibilidad, mi experiencia ya como profesional es que siempre te dicen, no, es que es difícil tocar el tema de accesibilidad, ¿cómo lo vamos a saber? Yo no sé, por lo menos yo no sé, pero digo, muchas veces no podremos saber del tema, pero es que tan dispuestos estamos a abrir el tema, a decir, no sé, pero ¿cómo nos podemos aproximar? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuándo vamos a empezar en este tema? Y a veces nos preocupamos, lo primerito es que no podemos atender a personas con discapacidad porque no tenemos una rampa. Y yo siempre digo, no, la rampa no va primero, capaz es lo último, porque es lo que más cuesta. Cuando lo más fácil es empezar por la información, que es el eslabón más importante. Y entonces ahí otra vez vuelvo a recaer en el lenguaje, que es aprendamos a utilizar los términos como son, refirámonos a cada grupo de atención prioritaria, si se quiere, pensando en la Constitución del Ecuador, pero desde nombrarlas como personas. Para mí es fundamental. Eso, gracias. Gracias, Dianita. Acá Marisol había pedido la palabra. Hola, buenas tardes. Me quedé pensando en algo que habías comentado, Isabel, sobre esperar una respuesta de un cuerpo femenino.
Y yo creo que muchas veces, sí, por ahí podemos dar por sentado eso y la incomodidad justamente de que una mujer te pueda responder desde una perspectiva patriarcal, es justamente porque no hay una naturaleza del feminismo intrínseca en la sexualidad, digamos. Es una posición política. Aprendemos a ser feministas. Tenemos que leer, que estudiar, que debatir. Entonces, por supuesto que hay muchas mujeres con las que tenemos que convivir a diario que no son feministas, y en mi caso, además, le sumo que yo convivo con mucha gente que tampoco es ecologista ni tiene ninguna idea. Hoy hablé sobre el antropoceno, por ejemplo, como lo tratamos en el museo y todo, que es como otro de los grandes ejes de discusiones actuales, ¿no? El feminismo, la crisis socioambiental, etc. Entonces sí me parece importante como vernos en esta incomodidad, ¿no? ¿Qué estoy construyendo políticamente? Porque los museos son espacios políticos, no son apolíticos por más que a veces se les quiera lavar la cara y que no, son espacios muy políticos. Y cuando nos encontramos con estas situaciones, capaz que esta incomodidad viene justamente por esta incapacidad de sostener un discurso político. Bueno, no me quiero enroscar mucho, pero solamente quería como destacar esto de que no hay como una naturaleza propia del feminismo que tenemos que dar por sentada, de eso nomás, así que bueno, pero muchísimas gracias. Había una pregunta más. Mila quería primero acá y luego ya vamos a hacerlo. Justo yo igual quería como recuperar algo que dijo súper importante Benita y tiene toda la razón, que es como cuando nos empezamos a cuestionar cosas, y ahí también se incluye el tema del lenguaje, es que nunca hablamos directamente con las comunidades que utilizan los términos o que proponen los términos. Entonces, de ahí me parece muy importante también rescatar, por ejemplo, lo que compartieron, mejor dicho, las compas de Paraguay en la mañana, en la jornada de la mañana, que fue trabajar directamente con la comunidad. ¿Quieres ser representado? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Y cómo lo podemos hacer posible? Y creo que ahí realmente es cuando construimos y el diálogo se enriquece, porque hay que ser bien conscientes de que en algún momento vamos a ser las personas más ignorantes del mundo, y hay que abrazar esa ignorancia y cambiar la situación. ¿Cómo podemos aprender de la forma más humilde posible? Porque sí, es hacer un mea culpa de esto no lo sé, lo siento mucho, no estaba como en mi radar, pero ahora que lo veo voy a tomar cartas en el asunto. Entonces, por ejemplo, el tema de cómo trabajamos con las personas con discapacidad o las comunidades, pueblos y nacionalidades, incluyo mi pueblo que es el afrodescendiente. O sea, algo que a mí personalmente como miembro del pueblo me incomoda bastante es que se hable de mi pueblo sin interlocutarnos, exacto, sin hablar con nosotros, cómo nos queremos ver representados, qué opiniones tenemos al respecto. Y claro, es así para todas las comunidades que pugnan por un espacio en estos lugares de hegemonía, ¿no? Gracias. Bueno, muy interesante la estructura y buenísimo escuchar a todos. Eso tengo dos reflexiones acerca de eso. Primero, vuelvo a mi texto del periodo de la mañana, que muchas veces los educadores, que son aquellos que sí median entre las narrativas institucionales, en las narrativas de las comunidades o de los públicos, no son oídos adentro de las propias instituciones, haciendo un quiebre
de un conocimiento riquísimo que los mediadores sí construyen, ¿no? Y que es un conocimiento mudo, un conocimiento que no se expande y no cambia la institución como un todo. Eso es un punto. El otro punto más político, creo, aún más político, que tiene que ver con mi área de conocimiento, que es arte, que es lo que veo muchas veces, lo que la compañera también ha tocado, que es el uso de una comunidad para fines de digamos, discurso intercultural o lo que sea, o multicultural, principalmente en el ámbito del arte, donde el autor aún se llama como autor y los otros como los otros. O sea, cómo se quedan las instituciones del arte, sean museos, galerías o lo que sea, con la proposición aún valorada en nuestra sociedad de la figura del autor como único y los procesos de co-creación que buscamos también para dar voces a los otros. Eso es, en mi visión, es una tendencia que se va a desaparecer el autor, ojalá que lo sea. Gracias. Muchas gracias, Mila. Gracias, compañeros, compañera. Tenía otras preguntas adicionales, pero el tiempo ya se ha terminado. Entonces vamos a cerrar, no sin antes mencionar algunas conclusiones que veo que creo que las he podido un poquito sintetizar, ¿no? Primero, que bueno, la escucha activa implica siempre incomodidad, y esa incomodidad es en sí pedagógica, ¿no? Todos estos momentos de fricción o conflicto revelan tensiones estructurales que si se sostienen con apertura pueden convertirse en oportunidades de transformación. Otra idea que me queda es que la escucha no puede ser solo hacia afuera, debe ser sobre todo interna. Escuchar entre colegas, entre áreas, roles dentro del museo es fundamental para construir equipos sensibles. Y también que las prácticas con comunidades no garantizan por sí misma una escucha transformadora. Y bueno, que escuchar críticamente es cuestionar el poder. No sé si hay alguna otra conclusión que alguien nos pueda compartir, si es que hay algo que se me escapa, pero quiero dar las gracias a todas y todos por estar aquí. Francis, Isa, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros voy a dar por terminada ahora esta conversa.